Me encuentro en línea vía Zoom con el doctor Humberto Tapia. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja. Está respaldado del movimiento Construye Lista 25. Estimado doctor, qué gusto saludarle. Una buena tarde. Gracias, doctor Lauro. Muchísimas gracias a usted por su invitación, la atención que ha tenido en llamarnos y convocar este espacio. Es un honor para mí estar con usted y con su teleaudiencia, que entiendo es muy significativa, cuantitativa y cualitativamente en la provincia. Gracias. Le agradezco, muy amable a usted. Hablando de Calvas, doctor Humberto, acá hay una sede del movimiento Construye que le apoyan, pero también hay una sede de gente buena, es decir, más bien, si no están revueltos, pero apoyándole a usted. También hay una presencia que suma a su candidatura y a Fernando Villavicencio. ¿Qué criterio le merece la población de Calvas, doctor Tapia? Tenemos muy buenos reportes de allá. Yo agradezco a los compañeros de Gente Buena como de Construye que están haciendo su tarea. Usted entenderá y aspiramos a que se abran incluso mucho más. Los grupos están organizándose espontáneamente. Acá tenemos colectivos que no obedecen ni a la una ni a la otra tendencia, pero sí están clarísimos en que quieren un presidente como Fernando Villavicencio y que le acompañemos en la lista de la asamblea. Así que va a ser muy frecuente, muy seguido de que se aperturen espacios de conversación, de reuniones bajo diferentes denominaciones. Eso está muy bien, les agradecemos por tomarse el tiempo de hacerlo, agradecemos su contingente, su aporte, y vamos más bien a estar visitando ya algunos de los puntos de la provincia. Los hemos recorrido y tenemos otros en agenda. Yo entiendo que nos podremos encontrar, saludar, conversar de cerca con todos. En el caso de Calvas, doctor, ¿está definida alguna fecha o predefinida para una visita aquí, un recorrido? Calvas es de los cantones más representativos hablando del tema electoral y de la historia. Sería muy provechosa la presencia suya y también del resto de candidatos aquí en nuestra tierra. Sí, claro que sí, doctor Lauro. Pues hablamos más o menos de 800 kilómetros y casi 30.000 personas. Es una población muy significativa, más de que muy querida e importante por su aporte a la provincia. Ya hubo una primera visita en semanas anteriores para aperturar una sede, pero en este fin de semana estamos yendo para Macará, Zapotillo, y posterior a esa tenemos un recorrido corto entre Nambacola, Gonzanamá y Cariamanga. Excelente, entonces estaremos pendientes de ese arribo para el acercamiento con la población de Calvas. Doctor, uno dice un profesional de valía, de trayectoria, prestigioso, ¿cómo así aspira a llegar a esa asamblea que a muchos nos avergüenza? Digo, no discorda una cosa con la otra. Bueno, la anterior también me avergüenza a mí, así que coincidimos en el sentimiento y creo que a 8 de cada 10 ecuatorianos, por eso terminó disuelta. Yo aspiro, este ha sido un gesto generosísimo del grupo de militantes y dirigentes del grupo del movimiento Construye, que ha tenido la bondad de invitar, auspiciar y empeñarse en esta participación. Yo se lo agradezco. Además de eso, tengo un enorme compromiso con la ciudad, pues yo he hecho toda mi vida acá y la provincia, así que en realidad somos afectos a esa tarea, además de que no queremos que el pasado se vuelva presente. Eso también nos convoca, creo que a todos. En función de eso, pues estamos en este rol, pero vea que no es ajeno de lo que sucede, de lo que ha sucedido en otro tiempo. Si uno recuerda, y lo hace con sano orgullo y cariño, han habido notables personajes a los cuales en realidad pues, va a estar bien difícil llegar a igualarlos, pero son un buen ejemplo. El doctor Hugo Guillermo González fue un reconocidísimo divulgador científico, médico lojano, que incursionó en varias esferas de la política con muchísimo éxito hace años. La doctora Matilde Hidalgo de Procel, médico y lojana. Nadie duda de lo que significa ella en el concierto internacional. El doctor Isidro Ayora, pues presidente del Ecuador, lojano y médico, así que la presencia de los profesionales de salud por su característica humanista, su formación, no está alejada más bien del rol adecuado de la política, que es esa de servir, de estar en los temas de la gente. La otra política, esa extraña que tanto descrédito tiene, no tanto, pero la buena política es afín creo que a todas las profesiones, en particular en este caso a la nuestra, doctor. Sí, justamente, y uno dice, su trayectoria de médico es muy amplia y prestigiosa, reconocida a nivel del sur del Ecuador, y uno dice, por eso, muchos profesionales de la talla se alejan de la política porque no quisieran estar en ese ruedo. Pero, doctor, ahora usted dice hacer la diferencia, pero ¿cómo podemos hacer la diferencia? Porque yo hace 2 años, hace 4 años he entrevistado a candidatos a la asamblea y decían que iban a hacer bien y resultaron una estafa, para hablar un poco grueso, para la población. ¿Cómo hacemos para no caer en esa misma circunstancia? Varios elementos me parece, doctor. El uno, pues ya señalo yo que en realidad hay
buenos espejos en los cuales mirarse, me parece que es importante. Segundo, esta candidatura nuestra no obedece a que me he autoproclamado candidato. Ahí me parece que hay una diferencia sustancial también. Es decir, yo no soy ni el dueño del partido, ni el financiador del partido, llegué y me presenté y ya vengo de candidato. No, no ha pasado eso. Aquí hay un reconocimiento de un grupo de gente y me parece que eso es indispensable. Tercero, es que yo no tengo interés en hacer carrera política. Yo no voy a ser candidato de nuevo. Yo estoy aquí para servir este tiempo que me parece que es crucial y mis actividades, de hecho, de rutina siguen siendo realizadas. Yo sigo atendiendo pacientes, sigo escribiendo, tenemos un lanzamiento de revista en Guayaquil el 30 del mes de agosto. La vida sigue. Lo que tratamos de hacer es convivir con la política, no vivir de ella ni vivir para ella. Y en el tema de las propuestas, pues hay también un espacio diferente que a mí me parece que eso hace valer mucho el aporte que podamos dar porque nos hemos preocupado de temas tanto nacionales como locales. Yo creo que en eso estriba una gran diferencia de las propuestas. Importante, importante, porque no queremos o no quisiéramos, por lo menos como aspiración, que se repita las disputas, la persecución de la impunidad y que la política sea el escenario o el laboratorio de incubar corrupción. Eso ojalá no pase. Doctor Tapia, otra parte importante que hay que apuntalarle. Usted decía, el pasado nos trae malos recuerdos. ¿A qué pasado se refiere? ¿Qué no debemos emular del pasado en este tiempo pues, de la política y del ejercicio del poder público? Yo creo, doctor, que nosotros vimos con absoluta espanto, por no decir otro término, lo acontecido recientemente en el tema de la Asamblea. Recién estábamos intentando como sociedad, como el mundo entero, trastabillando de salir del tema de la pandemia. Recién estábamos intentando salir, recuperar los empleos, mejorar el sistema de salud que quedó tan abatido, ni siquiera todavía pasando el duelo de mucha gente que falleció. ¿A quién se le iba a ocurrir en su sano juicio que en medio de semejante escenario 137 servidores públicos con sueldo se conviertan en conspiradores del Estado en la Asamblea Nacional y que no den paso absolutamente a nada, por bueno o no tan bueno que haya pretendido el gobierno? Eso nos dejó, yo creo que, una dolorosa experiencia, pero creo que aleccionadora y de lo que yo percibo en la ciudadanía, nos ha permitido generar dos elementos clarísimos. Uno, de que hay que decidir y elegir un buen presidente. Una persona frontal, honesta, vertical, valiente, que sepa a dónde quiere ir. Eso es indispensable en este tiempo. Y segundo, es que debe haber adicional a él o complementario a él una muy buena asamblea. Si es que esto no sucede, en realidad el tiempo que nos espera es absolutamente oprobioso. Porque nos hemos dado cuenta de que ya casi hay un grupo que ni siquiera pretende la presidencia, pretende la asamblea, porque encontró el espacio adecuado para trabar absolutamente todo. Yo creo que la elección ha sido aprendida y tengo en eso entusiasmo porque me parece que esta elección del mes de agosto va a reflejar precisamente esa lección aprendida. Vamos a escoger un buen presidente, estoy seguro que va a ser Fernando Villavicencio, y va a tener una muy buena asamblea con un alto porcentaje de sus representantes, y eso va a facilitar las cosas, cerrando la puerta a una posibilidad ajena a los intereses de los ecuatorianos y abrirla en realidad al deseo de días mejores para absolutamente todos. Claro, porque uno dice y consulta a la ciudadanía, no queremos ni conspiradores ni boicoteadores del ejercicio del poder, pero tampoco queremos alzamanos, porque también hubo el tiempo de los alzamanos que el jefe les decía qué hacer y ellos todito sí, la manito arriba, incluso ya no se avergüenzan ni que les digan borregos, dicen que es más bien un halago, doctor. Esa parte debería tenerla presente cada aspirante a la Asamblea para hacer un trabajo con voz propia, con autonomía y con dignidad para las poblaciones que representan y los intereses del Estado. Doctor, estamos a nivel de nuestro país plagados de la corrupción. Expresidentes sentenciados, vicepresidentes, ministros, el presidente Moreno con una investigación penal abierta, el gobierno de Lasso no se quedó fuera de investigaciones y de dudas de respecto a la corrupción. ¿Cómo combatirla? Porque parece que es el mal de siempre de la población ecuatoriana. Yo creo que en eso, doctor, bien, tiene razón usted, pues a la final es un hombre informado respecto a lo que sucede en el mundo. Si hay algo que nos pesa a todo el país es precisamente este tema de la corrupción. Pero afortunadamente tenemos pues quien con 20 años ya de lucha ha dado señales evidentes de cómo es que se hace esta parte del trabajo. Es decir, si Fernando Villavicencio algo sabe es precisamente cómo frentear esa lacra de la sociedad.
porque gracias a su gestión, y hay que reconocerlo, muchos lo hemos visto, a lo mejor en la televisión, otros poco, otra población un poco más de cerca, pero ha sido el que muchas veces solo, otras veces sin ningún poder político, ha tenido que identificar dónde estuvieron los temas delincuenciales que tienen que ver con corrupción, negociados, identificarlos, documentarlos, presentarlos, ingresar incluso trámites a la función judicial y obtener hasta sentencias. Una sola persona. A mí me parece que si alguien con solvencia puede decir, así se hace, ese es él. Lo que el resto tenemos que hacer es, cada vez, como ha sucedido hasta ahora, acompañarlo más. A lo mejor en un inicio tuvo que hacerlo solo, pero él se da cuenta perfectamente que esa tendencia ha crecido y se siente muy acompañado, y nos los dejó diciendo hace pocas semanas que estuvo en Loja, que se le agradezca a la gente cada vez que visitemos un cantón de la provincia, que se siente cada vez más acompañado, más acogido, porque sabe que en realidad no está dando batalla solo. Yo creo que ese es un gran referente. El resto tendremos que hacerlo sobre la marcha, porque hay cosas que están en desarrollo. Yo creo que el ayudarle a potenciar también el gran programa que plantea, que se denomina Construir un Ecuador Seguro, ese es fundamental para el país, porque admite que no solamente la corrupción o el tema de seguridad pública es el problema. Tenemos problemas en otras áreas: salud, educación, en la justicia, en la economía, en la política, tenemos problemas. Pero con un programa bien estructurado, yo creo que por lo menos las bases se sentarán en este periodo corto que viene, pero será fundamental para poder seguir construyendo sobre ellas. Porque da la impresión que nos roban en todo, nos roban en los contratos petroleros, contratos mineros, en las contrataciones públicas del Ejecutivo, de los gobiernos descentralizados. Nos roban por cualquier parte, y eso termina siendo un perjuicio para la población ecuatoriana. Doctor, usted, el área que más conoce, Fernando Villavicencio, a nivel nacional, ha dicho: hay mafias dentro de los hospitales, son los proveedores de medicamentos. Incluso precisaba que al menos 14 mafias están instauradas entre la seguridad social y también los hospitales públicos. ¿Esas mafias de las que habla Fernando Villavicencio también en Loja existen, o por suerte estamos salvados? Yo creo que desafortunadamente, como la falencia es de orden estructural, es decir, no es solo el Hospital X de Guayaquil el que tiene la posibilidad de que suceda, sino es el sistema en general el que no está bien. Yo creo que permea en algún lado mismo, a lo mejor a diferentes niveles. El tema está en identificarlo, ¿no es cierto?, y en poderlo corregir, porque si el sistema es el que está mal, mientras no se lo solucione, no se replantee el sistema, no se reorganice. Por ejemplo, el tema, una de las propuestas es evaluar y reajustar el tema de compras públicas, que de hecho muchos de los ilícitos terminan encontrando espacio en las mismas formalidades que le pone el Estado. Entonces, con revisar, con replantear estos escenarios, nos parece que podría ser un gran aporte, a más de que hay ciertas propuestas que podrían garantizar de que eso no suceda. Por ejemplo, si el mismo Estado se convierte en el comprador de los laboratorios y los intermediarios o estas redes dejan de haber, existe una posibilidad de que en realidad los precios no solamente que mejoren, sino que esta cadena de intermediarios que percibe porcentajes también tiene que dejar de existir. Pero hay una serie de elementos que él ha planteado en su política de orden administrativo que podrían corregir esta distorsión, como otras que existen en otras instituciones del Estado también, porque no es solamente educación, salud la que atraviesa problemas, ni solamente el IES, también sucede en otras instancias del Estado, ¿no? Doctor, un complemento adicional respecto a la salud. Uno tenía la impresión que con el tiempo que se preparó en campañas electorales, Guillermo Lasso iba a ser una lumbrera en la administración pública y en ejecutar el presupuesto general del Estado. Y uno de los presupuestos menos ejecutados es en el área de salud, que a corte de este año es ínfima. De lo que citaban un par de semanas atrás, no llegaría ni al 10% de ejecución. Nos planteaba la externalización para adquirir los medicamentos para los pacientes de hospitales públicos. También fue un fracaso, porque la gente no ha podido beneficiarse de aquello. ¿Cómo le damos eficiencia a la salud? ¿Cómo evitamos que los productos no caduquen en las perchas o en las farmacias de los centros médicos públicos? Porque eso está pasando. Usted conoce muy bien esa área y seguramente podría generar alguna propuesta que sea útil para la población. Claro que sí, doctor. En realidad lo que usted dice tiene toda la razón, y en función de lo que la ciudadanía dice, pues usted lo recoge y lo expresa respecto a que nadie en el país está contento con su sistema de salud. Hay problemas no solamente de cantidad de medicamentos, sino cantidad de profesionales, horarios de atención, centros de atención, pero hay un defecto estructural, entiendo yo. El sistema de salud nuestro nació fallido
y sigue fallando en función de que no obedece a nuestra realidad. Solo por ponerle un dato, el 80% del presupuesto destinado a salud se lo gasta en el 20% de los servicios que brinda. Es decir, todo el dinero se va en los centros de atención que tiene el país. Esto no es correcto, debería estar contrabalanceado con lo que son programas de promoción y prevención. La salud de la población no se la devuelve o no se la encuentra puertas adentro de los hospitales. Eso es un equívoco. Ahí deben llegar pues aquellas personas que por su condición o alguna naturaleza en particular tienen un problema de salud establecido y que necesitan solución. Pero no puede estar toda la población de Ecuador haciendo fila en los hospitales, porque pues, ¿qué tipo de país tenemos? Un país enfermo total. No funciona así. El equilibrar adecuadamente los programas de promoción y prevención alivianará el peso de lo que son los establecimientos de salud. No hay sistema de salud en el mundo que pueda atender en fila a todos sus habitantes enfermos. No funciona esto así, ya nos demostró el COVID. ¿Qué pasa cuando toda la gente se vuelve acudiente? Colapsa el sistema. Tiene que ser replanteado y para eso nosotros tenemos una propuesta que salió precisamente de acá del sur del país. Queremos al día siguiente recuperar de la Asamblea Nacional la propuesta del Código Orgánico de Salud. Fíjese usted que él fue propuesto en el 2018, cuando tenían todo en mayoría. Lo dejaron en manos del doctor Serrano en la puerta de la Asamblea, ingresó el trámite, lo discutieron 2 veces, 2 informes de comisión, lo votaron y al momento de la firma por el presidente, que era del mismo grupo, terminó haciendo una objeción parcial total y está guardado. Debe haber un nuevo Código Orgánico de Salud porque obedece a realidades actuales, donde se incorpore lo que usted bien señala, otro tipo de prestaciones, donde se incorpore a las enfermedades raras, donde se encuentre la medicina preventiva potenciada. Necesitamos un código de salud acorde a esta realidad y eso está a puertas en la Asamblea. No lo aprobaron porque no sé, algún cálculo hubo, pero nosotros lo hemos puesto en el escenario y de hecho tenemos reuniones esta semana y la próxima ya con actores de salud aquí en la provincia, que les ha interesado el sumarse a aportar con contenido para enriquecer esta propuesta. Estimado doctor Tapia, ¿qué hacemos con la seguridad social desde que se quitó el aporte estatal del 40%, porque decían que el IES no necesita plata, que tiene de sobra, decía el expresidente, que hay un superávit, que por cuanto no es necesario, y tenía título de economista y todo eso, y uno dice, el tiempo dijo que fue un error monumental, hoy hay una deuda enorme con el IES de parte del Estado, incluso hay propuestas de candidatos como Fernando Villavicencio que parte de la deuda o la deuda se puede pagar dando en dación el Banco del Pacífico. Pero ¿cómo solucionamos esa realidad que es real? Hay gente joven que está aportando, dice, capaz ni me jubilo, y no está lejos de que eso suceda por la situación actual de la seguridad social. Sí, dolorosamente pues a la institución la han tratado como no debían. Le ha ocasionado más bien problemas antes que soluciones. Eso de alimentar en ese tiempo mismo que usted hace referencia, más usuarios, es decir, que con el mismo aporte se beneficie toda la familia, fue un gravísimo error, porque pues, usted no puede seguir atendiendo con 5 camas 500 personas. O sea, dice, llegue toda la familia y con los mismos insumos, medicamentos y médicos puedo abastecer. Ese fue un gravísimo error que le puso en serios problemas al seguro. Pero a mí me parece que la propuesta original tiene que ir, está contenida también en el Código Orgánico de Salud, porque a la final el sistema de salud lo forman todos los prestadores, tanto los públicos como los privados, los del Ministerio como la Seguridad Social y las otras que existen, pero tiene que definir, en primer lugar, a mí me parece que el IES, si es que se convierte él en el prestador directo de servicios o en un comprador de servicios. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, si es que él va a ser el que atienda a todos sus afiliados, va a tener que seguir construyendo hospitales, clínicas, centros de diálisis, comprando medicamentos y todo, porque él está dando la cara respecto a que le va a solucionar el problema de salud de la población. La otra opción, ¿cuál es? Que él compre los servicios a los establecimientos que están instalados y deje de andar construyendo hospitales y le brinde la posibilidad a la gente que escoja quién le brinda atención y él, como cualquier aseguradora, pagarle por ese servicio. Una vez que defina eso, yo creo que la mitad del trabajo estará hecho, porque como hay una confusión hasta ahora, sucede que ni hace lo uno bien y hace lo otro todavía más mal. Es decir, los mismos colaboradores del IES, no voy a decir aquí, pero en otras ciudades del país se ve clarísimamente que los mismos médicos, ¿no es cierto?, en lugar de atender, estando dentro del seguro, ellos mismos refieren a su clínica privada afuera. Esa distorsión hay que corregirla, porque si no, la institución está siendo quebrada por su propia inobservancia respecto a medidas de orden administrativo que podrían mejorar. Fernando contaba un acontecimiento, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, decía, una señora se fue a hacer atender por 2 dientes, la remitieron a un espacio privado de salud,
Justamente dice, le trataron 2 dientes, pero resulta que en la factura salió que le habían corregido 46 dientes, entonces que preguntaba la señora que cuántos dientes tenemos en la boca, cosas que son jocosas capaz, pero también grotescas, porque es una clara manifestación de la viveza criolla y de la corrupción. Doctor, otro tema de salud pública. El narcotráfico prácticamente se ha tomado el país, por todos lados se hace agua, somos un país de donde se está exportando tonelada sobre tonelada de droga, hay una permisividad campante del Estado y con ello concomitantemente hay una tabla de consumo de drogas que se lo decía que era de la mejor intención para que los consumidores no sean perseguidos, pero parece que eso causó un daño grave en el consumo de sustancias. Usted como profesional de la salud, ¿qué criterio puede tener respecto a aquello? Gravísimo lo que nos aconteció, porque fíjese que hace poco reportaron, hace unos 15 días, que 50.000 jóvenes han abandonado la educación formal. Esos niños jóvenes vieron otra forma de crecer y no precisamente estudiando ni formándose como profesionales. Yo entiendo que muchos de ellos se entusiasmarán con la idea de vender un sobrecito en la esquina de un barrio y con eso alimentar ingresos que le permitan cubrir sus gastos. Es decir, el horizonte de la juventud cambió al menos de este grupo. Y eso es por todo lo que sucede en el país. Debe haber, en función de eso, pues una arremetida del Estado respecto a controlar no solamente el tráfico, sino quienes hicieron del país no una zona de tránsito, sino una isla de consumo. Pero en ese contexto ya doloroso, hay seres humanos que desafortunadamente cayeron en la adicción. Y para eso es la propuesta del Estado, es en el Código Orgánico de Salud que yo hago referencia, constan las clínicas de rehabilitación. El Estado no tiene ahorita respuesta frente a ellos. Los pobres familiares tienen que costear de su bolsillo, a veces en casas que lo que hacen es más bien hacinar seres humanos, amontonarlos para que no salgan a dar problema, llamados clínicas de rehabilitación. Pero eso no es cierto. Debe potenciarse la capacidad de construir, deben haber más profesionales que aborden este problema y una política pública directa respecto a este tema determinado que ha crecido enormemente, incluso en áreas tan sensibles como las mismas escuelas, los colegios, ni siquiera es en gente grande, son en niños y adolescentes. Entonces, tiene que haber una propuesta del Estado, pero en lo de atención ya, las clínicas de rehabilitación están contenidas en la nueva propuesta del Código. Sin duda alguna. Es muy grave la situación y no solo que no hay donde se rehabiliten de manera pública y eficiente, sino que no hay una continuidad a la rehabilitación recibida en los centros. Pongámosle el caso especializado, salen de ahí, terminan otra vez expuestos al mismo mundo de las drogas y de la perdición, la delincuencia y luego desencadenan más problemas sociales profundos. Doctor, sus contendores políticos son algunos conocidos, usted los conoce bien seguramente, si no es un político de carrera, al menos por el hecho de ser ciudadanos de la provincia los conocemos, a Rafael Dávila, a José Bolívar Castillo, a Joan Ortiz, entre algunos más que han ya decurrido por el transitar de la política, de la administración pública. ¿Qué tal ese nivel de contendores que tiene usted? En realidad, poco me fijo en ese detalle, mira. Más bien, como a nosotros nos toca el rol de, yo sé que hay 10 personas inscritas en el tribunal, y yo me he concentrado más bien, antes que ver a los lados, es mirar un poco al frente y presentar lo que se me encargó a mí, las propuestas, en conversar con la gente, en señalarle, en hacerle ver a lo mejor que ellos solicitaban algún tiempo una nueva opción. Así que en función de eso estamos. Me parece que esto lo solucionará el 20 de agosto la población conscientemente. Yo sé que hay una cita de una eminente psiquiatra española que dice que lo que el corazón pide, el cerebro se le da. De corazón todo el Ecuador, toda la población pide un cambio, pide que mejoren los días, tener más opciones, pero el 20 lo va a decidir el cerebro. Va a haber un acto consciente, pensado, en el que va a decir, esta es la opción que quiero. Entonces nos hemos dedicado mucho más bien, antes que ver a los lados, ver hacia el frente, al rostro de la gente, a contarle, a entusiasmarla de este entusiasmo. Yo creo que eso va dando resultado. A la final es la posibilidad que podemos hacer todos y la ciudadanía será la que escoja, ¿no? Claro, pero indirectamente, doctor, usted decía el pasado, hay que tenerle cuidado porque ya sabemos lo que aconteció y de buena forma también ellos son parte del pasado, la mayoría de ellos y algunos jóvenes con más vicios que los mismos viejos políticos. En la parte final, estimado doctor, el empleo. Una de las mayores preocupaciones de la población, a la par con la seguridad, porque están matando a la gente en todo lado, le están robando, le están vacunando, la gente tampoco tiene empleo. Entonces, ¿cómo salimos de ese bache económico que significa que hasta el pan escasea en las casas de la población ecuatoriana? ¿Qué proponemos respecto a aquello?
Sí, ahí hay dos elementos importantísimos. El uno es que en el tema de la seguridad pública vale la pena señalar de que no hay que confundirse porque por el ambiente electoral yo entiendo que muchos de los candidatos están citando eso como única bandera. Y no es cierto, pues que estamos solo mal en la seguridad pública, ¿no es cierto? Por eso el programa de Construir un Ecuador Seguro involucra la seguridad ambiental, jurídica, económica, la sanitaria. Tenemos problemas en todos. Y también que en la seguridad de este tipo hay niveles, ¿no? Está bien dotarle a la policía de sus materiales, sus recursos, vehículos, gasolina, está muy bien que tenga eso y que salgan más efectivos a la calle. Pero también hay que ponerse a contemplar qué pasó como sociedad respecto a que esto está aconteciendo. Aquel niño que debuta de sicario a los 12 años no es por opción propia. Algo pasó en la sociedad que hace que esto suceda y hay que solucionarlo. Porque si la cultura de paz tiene que ponerse de moda también, que es todo un enunciado, una doctrina, me parece que eso tiene que ser revertido porque si no se va a convertir la fuerza pública en captores de gente que infringe y la cárcel en centros de hacinamiento donde en realidad no va a tener fin. Van a seguir generándose pequeños delincuentes hasta grandes y contumaces delincuentes. Ese no es el camino, tiene que ser en diferentes niveles. En ese espacio, lo que bien usted señala del empleo, yo creo que acondicionando en general todo lo que a lo mejor no está bien, van a haber mejores condiciones de empleo, de estudio, yo entiendo que eso va a generar un buen impacto, pero ya como la propuesta mismo tiene un tema interesantísimo que a mí me parece que vale la pena destacarlo. Fíjese usted que en el país hay 183 institutos técnicos y tecnológicos, 183. ¿Qué propone Fernando Villavicencio como ingreso a su función? Ya inmediatamente. Si a esos 183 el Estado, que no es que le cuesta ni la décima parte de la coima de Odebrecht, le financia un cupo a en esos 183 institutos, 300 cupos para jóvenes. Tiene usted 55,000 jóvenes estudiando al día siguiente y les ha cambiado la vida, porque en realidad no es que han estado grandes cantidades de dinero para que suceda y a gente que no tuvo opción en las universidades porque todavía faltan crear más, mejorar el ingreso, en realidad le ofreció una opción. Yo creo que existen cosas que se pueden ir haciendo, como bien la señala Fernando, que reviertan totalmente esta tendencia, pero hay que quererlas hacer. Hay gente que no las ha hecho porque me parece que su tarea es prolongar precisamente estas agonías, porque le genera una coyuntura política para rescatar, en teoría, a la población que pasa malos ratos, pero yo creo que hay que solucionarlo definitivamente en este tiempo. Doctor Humberto, le agradezco mucho y en realidad su mensaje es el que la gente también requiere, que tengamos asambleístas decentes, que no hayan sido o no hayan incurrido en actos de corrupción y aparte que tengan una visión de país y de provincia para una digna representación, no alzamanos ni tampoco encubridores o gente que persiga la impunidad desde estos cargos. Le agradezco mucho y esperamos tenerle aquí en Calvas, en Cariamanga, para que también comparte ese mensaje con la población de nuestro cantón. Vamos a estar ahí, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad, la bondad que usted ha tenido de dispensarme este momento, el saludo afectuoso a la población y que tenga en cuenta que en realidad nosotros acá no venimos a destruir nada, ya lo destruyeron todo. Estamos dedicados a construir, que tengan la bondad de ayudarnos, de sumarse. Esta tarea se hace entre todos. Yo veo un promisorio futuro a partir del día 21 del mes de agosto. Gracias a usted, buena tarde. Buena tarde. Amigos y amigas, ha sido el doctor Humberto Tapia. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye Lista 25, que a nivel nacional es respaldado o liderado por Fernando Villavicencio. Escuchaban parte de la propuesta, no es un hombre político como lo pudieron haber percibido el doctor Tapia, es un hombre profesional de la salud, destacado en la ciudad de Loja, sobre todo por el ejercicio profesional, hablando de tema de política y otra cosa de las que decía, yo no voy para perennizarme o quedarme en la política. Voy en este momento porque es oportuno servir, más no por quedarnos ahí atornillados en los puestos de la política.